Estimadas colegas, estimadas participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este evento académico dirigido para las docentes o auxiliares del nivel inicial. Algunas de ustedes seguramente ya están ejerciendo la profesión, otras están en plena formación. Lo importante es hoy día este encuentro académico para establecer algunos aspectos importantes que son necesarios de ser trabajados en el aula de clase, ya que la responsabilidad como maestra de formar a estudiantes que están en pleno desarrollo, ya sea de su identidad, ya sea de su parte motora, ya sea de su parte sensorial, social, afectiva u otros, asumir la responsabilidad es actualizarse y capacitarse permanentemente. El tema que vamos a tratar hoy día es de mucho interés, porque de eso depende el desarrollo social, emocional del estudiante. Pero además del desarrollo social, emocional o afectivo del estudiante, depende también su desarrollo y madurez cognitiva. Siempre hay que recordar que el estudiante de inicial que está en el nivel de infante está en pleno proceso de desarrollo en todos sus aspectos, sean cognitivos o no sean cognitivos. Vamos entonces a trabajar hoy en las interacciones afectivas para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, niñas o infantes del nivel inicial. Si a lo largo de la explicación hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna experiencia que hayan tenido, quizás si ya están trabajando en aula como maestras o auxiliares, o si van a buscar una plaza posteriormente para el examen de nombramiento o contrato de auxiliares, pueden ustedes hacer la consulta a través de chat. Vamos a compartir pantalla. Este material PPT, evidentemente que los organizadores van a enviarlo a su respectivo WhatsApp a través de los números en el cual ustedes se han inscrito. Vamos a trabajar hoy día en relación a las interacciones efectivas para el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. La interacción social es una capacidad que no solamente los estudiantes de inicial lo pueden tener. Las interacciones son parte de la característica de nuestra naturaleza humana. Los seres humanos somos seres sociales. Como seres sociales desarrollamos cultura. Para desarrollar la cultura y desarrollarnos como seres sociales tenemos que interaccionar. La interacción es el intercambio de conocimientos o experiencias que cada uno de nosotros vamos desarrollando progresivamente. Las interacciones son el intercambio de experiencias, de conocimientos, de habilidades, a partir de los procesos intramentales para pasarlos a procesos intermentales. Lo que vamos a trabajar hoy día fundamentalmente es cómo lograr una calidad de intercambio entre procesos intramentales a través de procesos intermentales. Para ello, tenemos que tener en cuenta, además, que estas interacciones efectivas son aquellas que ayudan al desarrollo del aprendizaje del estudiante. Para eso es necesario tener conocimiento o recordar qué es el aprendizaje. El aprendizaje, Vygotsky lo entendía como la internalización de estructuras exteriores hacia estructuras interiores. Pero ya el Ministerio de Educación en el año 2014 señaló que el aprendizaje es el resultado de procesos interiores donde el pequeñito estudiante utiliza su estructura cognitiva, utiliza sus esquemas mentales, acciona sobre el mundo exterior haciendo procesos cognitivos y desarrolla de esa manera aprendizajes. Y ahí decía, para lograr que el estudiante aprenda, hay que generarle la necesidad de aprender. Para generarle la necesidad de aprender, hay que desequilibrarlo cognitivamente. Para desequilibrarlo cognitivamente, de forma progresiva, hay que aumentar la complejidad de la actividad, la complejidad de la tarea o la complejidad de la demanda cognitiva. Si ustedes como auxiliares o maestras llegan o están en un aula de clase, necesitan generarle la necesidad de aprender al estudiante. ¿Cuándo el estudiante aprende? Cuando después de asimilar el mundo exterior,
Ingresa información, experiencias o conocimientos del mundo exterior y se acomoda en sus esquemas mentales. Por eso que allí hablaba mucho de lo que es asimilación, acomodación, equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. Cuando un estudiante, yo me doy cuenta que aprende cuando hay un reequilibrio en su estructura cognitiva. Hoy en día, Díaz Barriga Ángel, un connotado teórico también de la pedagogía, señala que el aprendizaje es un proceso polidimensional. ¿Por qué el aprendizaje es un proceso polidimensional? Porque para lograr que el estudiante aprenda, tiene que hacer uso de su parte cognitiva, de su parte social afectiva o emocional, de su parte sensorio-motora, moral y lingüística. Pero dentro de ese proceso de aprendizaje, el estudiante lo puede hacer en una educación informal y en una educación formal. Nosotros, nosotras, estamos trabajando en el ámbito de la educación formal. Dentro del ámbito de la educación formal, nosotros buscamos que los estudiantes aprendan en un ambiente de aula de clase. Y en ese ambiente de aula de clase predominan las interacciones sociales. ¿Qué interacciones afectivas ayudan al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes? ¿De qué manera y con qué estrategia yo como auxiliar o yo como maestra permito fluir y facilitar las interacciones efectivas para un mejor aprendizaje? Eso es lo que vamos a ir viendo en esta corta tarde. Partamos primero de los principios de la educación inicial. Es vital, es elemental. Siempre que nosotros querramos aplicar estrategias, establecer acciones premeditadas, establecer acciones intencionales, no podemos salirnos del marco de estos principios de la educación inicial. Si va a haber una interacción en favor del desarrollo del aprendizaje del estudiante o del estudiante, se tiene que canalizar dentro del ámbito y el lineamiento del respeto. ¿Qué cosa es el respeto? Es la aceptación que usted tiene hacia el estudiante, por ejemplo, de las formas distintas que tiene de aprender, del tiempo que se toma para poder aprender, de la calidad de interacción que pueda tener él o ella con sus compañeros, él o ella con usted, como maestra, como auxiliar o como maestra sombra, que ya es un nuevo agente que está ingresando en el ámbito de escuela. Pero también la interacción se tiene que hacer dentro del principio de la seguridad afectiva y física del estudiante. Si bien es cierto, nuestros estudiantes iniciales todavía no tienen una moral desarrollada porque no tienen un juicio moral debido a que no poseen un razonamiento lógico, sin embargo, hay que trabajar bastante la parte de regulación motora y regulación de fuerza, para que así de esa manera puedan trabajar o interaccionar en un ámbito de seguridad física. Si la interacción es afectiva y efectiva, entonces le vamos a proporcionar una seguridad afectiva. Cuando la interacción es afectiva y efectiva, cuando no reprime, cuando no castiga, cuando no sanciona al estudiante, sino cuando lo entiende. Nosotras como maestras y como auxiliares tenemos que atender al estudiante, entender al estudiante, ponernos en el lugar de él y trabajar en función a las capacidades o habilidades que ellos estén desarrollando. La interacción también ayuda muchísimo al desarrollo del lenguaje. El lenguaje hay que entenderlo como un canal que transmite las ideas o el pensamiento interior del sujeto hacia el mundo exterior. El canal para una interacción más adecuada es, por supuesto, el lenguaje, ya sea a través de un lenguaje verbal, ya sea a través de un lenguaje no verbal o paraverbal. El otro principio que no puede faltar en la interacción que podamos nosotros trabajar con los estudiantes es el principio de la autonomía. Para el desarrollo de la autonomía, el estudiante debe desarrollar confianza.
Para desarrollar confianza, debe de ver en usted a una persona significativa, que le dé un apego seguro, así como se lo da probablemente la mamá en su casa o en su domicilio. La autonomía ayuda a que el estudiante vaya apartándose del ámbito de protección que cuando ha tenido en su nacimiento. La autonomía lo vamos a ir manejando no solamente a través de las interacciones, sino dándole la libertad, la oportunidad de decidir, la oportunidad de crear, de imaginar e innovar por parte del estudiante. El otro principio que tenemos que tener en cuenta porque somos nivel inicial es el principio del movimiento. Las interacciones sociales, las interacciones emocionales o efectivas, no solamente es a través, por ejemplo, del trabajo en equipo, también a través del movimiento y a través del juego libre. Otro principio importante de educación inicial es el principio del buen estado de salud. Eso a través de la garantización de las troncheras nutritivas que podamos tener nosotros en cuenta al momento de desarrollar los aprendizajes. Aquí tenemos algunos aspectos que resaltan, por ejemplo, con el principio de respeto, crear condiciones para responder a los procesos y necesidades que requieren para desarrollarse los estudiantes. El principio de seguridad, que viene a ser, por ejemplo, un vínculo afectivo, una calidad de trato, una calidad de interacción, libertad y garantía en los espacios seguros. El principio del buen estado de salud, bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Cuando el bienestar social está afectado, cuando no le damos un buen trato al estudiante, cuando el aspecto mental está tampoco bien cuidado, cuando las situaciones dificultosas sociales o emocionales están en el entorno del estudiante. El principio de autonomía, donde vamos a darle, decíamos, el espacio al estudiante para desarrollar y construir desde su propia iniciativa. El principio de movimiento, para que exprese sus emociones, se desplace, se descubra qué tanto él puede lograr las cosas por sí mismo. El principio de comunicación, donde encontramos el lenguaje como una habilidad innata, y el principio del juego libre. Siempre recordar que el juego libre es una de las estrategias o, en todo caso, herramientas que facilita la interacción. Pero siempre recordar que las auxiliares ni las maestras le dan al estudiante lo que él debe de jugar, sino hay que darle la oportunidad que él puede elegir qué juego quiere desarrollar en el día a día. En función a estos principios, nosotros vamos a ir desarrollando, promoviendo como auxiliares o como docentes las interacciones efectivas. Ojo, interacción efectiva, no estamos diciendo afectiva. La interacción es el comportamiento, la conducta que desarrolla un conjunto de individuos, en los que la acción de cada uno está condicionada por la acción de otro. Por ejemplo, si colocamos a los estudiantes alrededor de la mesa para que por sus propias iniciativas, por sus propias decisiones, desarrollen un trabajo y alcancen una meta común, estamos utilizando las interacciones a través del trabajo colaborativo. Si nosotros sentamos en otra mesa, alrededor de ella, a otro grupo de estudiantes, presentándole un problema, dándole una meta común y distribuyendo las acciones que ellos van a realizar, es una interacción también, pero dentro del ámbito de un aprendizaje cooperativo. Si nosotros colocamos alrededor de una mesa a otro grupo de estudiantes y designamos al jefe de grupo, lógicamente que ahí la esquematización es más continua y fluida que en un trabajo donde está dirigido por un líder. La interacción es una conducta, ¿por qué? Porque es una forma de actuar y un comportamiento porque es la expresión de la conducta. ¿De qué depende la interacción?
depende de la significación que la maestra o auxiliar sea para los estudiantes y el apego seguro que el estudiante sienta de usted como auxiliar o de usted como la maestra. Sin embargo, no es interacción cuando el estudiante no tiene una comunicación fluida con la maestra o no tiene una comunicación fluida con la auxiliar. Se supone que para que exista interacción debe de haber un acompañamiento, debe de haber un diálogo constante, debe de haber una mediación, debe de haber una orientación, debe de haber un guiado, debe de haber una facilitación de herramientas. Pero si en la situación de aula de clase, si en la situación de aprendizaje no se da este diálogo permanente entre la persona adulta y el pequeño, no se da esa interacción permanente entre las personas adultas y el pequeño, no hay una interacción afectiva. Tampoco hay una interacción efectiva. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadros. El cuadro de la parte superior nos describe un ejemplo de interacción y el cuadro de la parte inferior nos describe en qué circunstancias no estaríamos hablando de interacción. Por ejemplo, si durante una actividad cualquiera de aprendizaje, usted como docente o usted como auxiliar conversa con los niños sobre la importancia de usar una herramienta, en este caso el mandil, ¿qué se ha generado ahí? Una comunicación fluida, una interacción, una participación de ambos, de el escucha y el que está enviando el mensaje. Si usted conversa con los niños de cómo colocar, a dónde poner y por qué poner su lonchera, si usted conversa con los niños permanentemente para que él tenga cuidado en los espacios difíciles del aula o en los espacios pedagógicos del aula, ahí sí hay una interacción efectiva. Cuando hay interacción efectiva, cuando entablamos un diálogo permanente, un acompañamiento permanente, una mediación permanente entre los estudiantes y la maestra, entre los estudiantes y la auxiliar, o entre los estudiantes y la maestra, entre el estudiante con habilidades distintas y la maestra sombra. Pero si durante, por ejemplo, la actividad, la maestra está, por un lado, la auxiliar con otro grupo, y por ahí hay un estudiante que está, u otro, o dos, o tres, sentados alrededor de la mesa, haciendo las actividades por sí solo, por sí mismo, sin una orientación, sin un guiado, sin un acompañamiento de parte de la auxiliar, la docente, entonces ahí no hay una interacción efectiva. Por ejemplo, en este caso nos señala, durante la preparación de una actividad de galletas, un niño está agachado al costado de su silla. Recoge pedazos de galletas que se han caído y lleva uno de ellos a la boca. Las manos del niño están llenas de leche condensada y galleta molida. ¿Dónde está el acompañamiento de la docente para evitar que el niño coja galletas del suelo y se lo coma? ¿Dónde está el monitoreo, la mediación del auxiliar o la docente para que este niño no esté realizando acciones que pueden perjudicar su salud y no le estamos dando la seguridad que como principio de la educación inicial tenemos que colocar en el aula de clase? Entonces, en base a esos dos casos, lo primero que tenemos que lograr en esta ponencia, en este evento académico, más allá de la certificación que es el documento necesario para poder avanzar en nuestra carrera pedagógica, hay que marcar la diferencia entre interacción efectiva e interacción no efectiva. Mire, la interacción es el intercambio. La interacción es el diálogo. La interacción es la escucha. La interacción es el transmitir mis ideas y recibir las de otros. Transmitir las mías y recibir de las otras.
Esta interacción, lo que queremos es que sea una interacción efectiva para beneficio de los pequeñitos iniciales. La interacción efectiva es aquella que responde a las necesidades de los niños. Los niños a lo largo del día en la clase, en el aula de clase, tienen muchas necesidades. La necesidad de estar cómodo, la necesidad de aprender, la necesidad de jugar, la necesidad de alimentarse, la necesidad de escribir, la necesidad de jugar. Todo el día el estudiante tiene necesidades. Si nosotros respondemos a esas necesidades, entonces eso es una interacción efectiva. Si nosotros, para poder responder a las necesidades del estudiante, las actividades o soluciones que planteemos van de acuerdo a la característica del estudiante, entonces es una interacción efectiva. Me explico. Si hay dos estudiantes, uno que aprende mejor de manera visual, el otro aprende mejor de manera kinésica. Si yo interacciono con ellos para facilitar su aprendizaje, no puedo yo orientarlos de la misma manera. No puedo yo mediar de la misma forma, porque uno aprende de una manera y el otro aprende de otra. Ahí no sería una interacción efectiva. Por eso decimos, como maestras no podemos utilizar la misma estrategia para todos, porque no lograríamos una interacción efectiva. Como auxiliares no vamos a utilizar el mismo juego, la misma dinámica, el mismo acompañamiento para todos, porque no todos tienen la misma característica. Cuando la interacción apunta o se desarrolla tomando en cuenta la individualidad del estudiante o de la estudiante, ahí sí vamos a lograr una interacción efectiva. Pero si a todo el grupo le damos la misma estrategia, usamos la misma dinámica, usamos el mismo tiempo, las mismas herramientas, no siempre va a coincidir para todos los estudiantes porque ellos presentan una individualidad distinta. Entonces, la interacción se hace efectiva siempre que responda a las necesidades de los estudiantes. Responder a las necesidades de los estudiantes significa también responder a sus distintas características. Así, de esa manera, como maestras o como auxiliares, ayudamos a que logren el propósito planteado en la sesión de clase. Cuando una interacción no es efectiva, cuando no toma en cuenta al niño como un ser. ¿Qué significa no tomar en cuenta al niño como un ser? Significa que no considero que pueda él tener necesidades de escribir, de aprender, de jugar, de distraerse, de socializar. Cuando no nos comunicamos con él para responder a sus necesidades que él tiene permanentemente, entonces no estamos haciendo una interacción no efectiva. Es por esa razón que se recomienda siempre movilizarnos mucho dentro del aula. Si entre el nivel inicial, primario y secundario preguntamos quién es o quién es ella o aquel que se moviliza más dentro del espacio aula, es la docente de inicial, el auxiliar de inicial. Porque hay que atender a esas necesidades. Si no nos damos tiempo para atender, si no respondemos a las necesidades del estudiante, si no anticipamos lo que él pueda hacer, si no creamos las condiciones para que el niño comprenda, por ejemplo, la necesidad de lavarse las manos, la necesidad de escribir, o lo intente por sí mismo, entonces eso no sería una interacción efectiva. Eso sería una interacción no efectiva. Para que quede claro, la interacción es el intercambio de experiencias, el diálogo permanente, la escucha permanente, la transmisión de esquemas mentales en un trabajo en pares,
en un trabajo en equipo, en un trabajo en grupo, en un trabajo colaborativo, cooperativo, pero también la interacción se da entre la maestra acompañando al estudiante, la auxiliar acompañando al estudiante. Si la interacción responde a la necesidad del niño considerando su individualidad, es una interacción efectiva. Si la interacción no responde a las necesidades del niño y lo hace sin considerar su realidad, su individualidad, sus características, sus capacidades, entonces hablamos de una interacción no efectiva. ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor? Si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas dudas, estoy llano a absolver. Felizmente que tengo la experiencia de haber trabajado casi 12 años dirigiendo un colegio inicial y primario, entonces esa experiencia me ha permitido observar diversos escenarios, ya sea en aulas de inicial o ya sea en aulas de primaria. Bien, a ver, ¿entre quiénes se da estas interacciones en el aula de clase? Ojo, hay que entender al aula de clase como el espacio pedagógico y didáctico donde se producen aprendizajes. Un aula de clase puede ser el salón, un aula de clase puede ser el auditorio, un aula de clase puede ser el biohuerto, un aula de clase puede ser el patio, un aula de clase puede ser el parque que hemos visitado, un aula de clase puede convertirse así el mercado que también estemos visitando. No necesariamente aula es el salón de clase. Entendiendo ello, en esas interacciones, ¿quiénes participan? Generalmente participan docentes, niños y niñas, pero también en algunos casos participa la auxiliar. Y en los últimos meses también está participando dentro del aula de clase la maestra sombra. La diferencia es que la interacción de la docente es con todos los niños y niñas. La interacción del auxiliar es con todos los niños y niñas. La interacción de la maestra sombra es con la docente o, en todo caso, con el estudiante con habilidades distintas para el cual ella está trabajando ahí. La interacción entre la docente y la auxiliar para que el auxiliar complemente el acompañamiento que la docente debe de dar a los niños. Gracias a estas interacciones, el estudiante va a aprender. Principalmente el niño debe de tener interacción permanente con la docente y una interacción efectiva. ¿Cuándo es una interacción efectiva? Cuando la docente responde a las necesidades, a las particularidades, a la individualidad de los niños y niñas. ¿Por qué es importante la interacción efectiva entre la docente y los niños, niñas? Los niños, niñas y la docente. Porque la docente asume el rol de acompañante. Y mientras está acompañando, va interaccionando. Y a través de la interacción, la docente va mediando, va orientando, va guiando y va proporcionándole un soporte pedagógico si es que el niño o niña está en dificultad. A ese soporte pedagógico se le llama andamiaje. La docente interacciona con los niños y niñas, sí, para monitorear los resultados del aprendizaje. La docente va interaccionando con niños y niñas, sí, para evaluar los aprendizajes. La docente interacciona con los niños y niñas, ¿para qué? Para retroalimentar los aprendizajes. Por eso es importante la interacción. Si no hay una interacción efectiva entre la docente y los niños y niñas, no podría haber un buen acompañamiento, una buena mediación, un buen monitoreo, una buena evaluación, una buena retroalimentación y un buen andamiaje. Para que esa interacción sea efectiva, ya dije hace un momento, hay que responder a las necesidades y características. La otra interacción importante para lograr aprendizajes es también la interacción entre los mismos niños.
¿Por qué? Porque si nosotros logramos que los niños interaccionen permanentemente, les estamos generando zona de desarrollo próximo. Y al generarles zona de desarrollo próximo, se les facilita el aprendizaje. Por eso es muy importante que dentro de mi planificación establezca actividades en pares, actividades en grupo, actividades en equipo. Así de esta manera, cada niño procesa interiormente, hace procesos intramentales y con el resultado de sus procesos intramentales hace procesos intermentales. Y como consecuencia de los procesos intermentales, la interacción facilita el aprendizaje. La otra interacción importantísima que depende del manejo de la docente es la interacción entre el niño o niña, infante de inicial, y el objeto que buscamos que él aprenda. Por ejemplo, si queremos que descubra tamaños, formas, espesor o, no es, o delgado o grueso, necesitamos que el estudiante no nos escuche solamente, sino que necesitamos que el estudiante manipule y concretice, explore y experimente. Si nosotros permitimos que los estudiantes constantemente exploren, experimenten, manipulen, concreticen, ahí también hay una interacción efectiva entre el estudiante y el objeto que busca aprender. Si nosotros solamente enseñamos y explicamos, enseñamos y explicamos, y el estudiante recepcionará la información, esa no es una interacción efectiva. La interacción efectiva es cuando colocamos lo que ellos queremos que aprendan frente a ellos y ellos manipulen, concreticen, exploren, experimenten, estructuren o elaboren. Esa es otra interacción importante. Entonces, miren, una interacción es la interacción docentes-estudiantes. La otra interacción es estudiante con estudiante. La otra interacción importante es estudiantes con aquello que buscan aprender, estudiantes con aquello que buscan descubrir, el estudiante con el conocimiento que quiere alcanzar. Tres interacciones, no se olvide maestra, no se olvide señorita auxiliar, esas tres interacciones. Pero además hay la interacción auxiliar niños-niños. La interacción auxiliar niños-niñas puede ser porque la docente le dio las pautas al auxiliar para que ayude al acompañamiento del aprendizaje del estudiante. O en todo caso, la auxiliar interacciona con los niños, ¿para qué? Para ejercer su rol como auxiliar dentro del aula. Por ejemplo, con la intención de fortalecer o mejorar la convivencia democrática, porque si no hay una buena convivencia democrática, no hay una interacción de calidad o efectiva, o ya sea para generar un clima adecuado de aula, o ya sea para mediar en los conflictos que los niños entren en el desarrollo de su trabajo de aula. Por ahí va el rol, por ahí va el acompañamiento para la calidad y efectividad de esas interacciones por parte del auxiliar. Porque el auxiliar, en gran parte de su responsabilidad es cuidar la convivencia democrática, fortalecer el clima de aula y mediar para resolver los conflictos de aula. Es parte de su labor. Y la otra interacción que hoy en día se da en aulas de clase es la interacción entre niños con habilidades distintas, ya sean niños TEA, ya sean niños hiperactivos, ya sean niños Asperger u otro tipo de trastorno neurológico, está la maestra sombra. La maestra sombra es el acompañante del niño con habilidades distintas que pidió autorización para que esté su maestra sombra. Pero también hay interacción entre la maestra sombra y los estudiantes con habilidades distintas y también la interacción entre maestra docente o maestra auxiliar. Entonces, colegas, las interacciones efectivas o no efectivas que ayudan y desarrollan al niño como niño y su aprendizaje puede hacerse entre estos agentes que usted está observando aquí en esta diapositiva. ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor?
¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta? Si tuviesen preguntas, escriban en el chat. Si tuviesen preguntas, activen su micro. Los tengo ya activados y pueden preguntar. Bienvenida Nalí, bienvenida Margarita, bienvenida Mercy, bienvenida Carmen, bienvenida Castillo Rosario, bienvenida Tania y bienvenida Yolanda. Continuamos. ¿Por qué es importante las interacciones? A veces decimos, ¿no? Enseñar en inicial es fácil, le pones un dibujito, lo haces pintar, lo haces emboliar, lo haces que recorte, lo haces jugar, fácil. Cuidado. Puede usted darle todas esas actividades, pero si la interacción no es de calidad en el desarrollo de esas actividades, termina siendo perjudicial para el estudiante. Porque si la interacción no es efectiva, genera desconfianza, genera temor, genera dependencia, genera falta de autonomía y lógicamente que se estanca el desarrollo de su creación y creatividad, el desarrollo de su imaginación. ¿Es tan importante salvaguardar las interacciones? Por supuesto que sí. Y no lo digo yo, ni lo dice el ministerio, ni nada por el estilo. Lo dice el Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard. Han hecho una investigación hace algunos años y los resultados señalan que las interacciones efectivas, aquella que responde a la necesidad, a la individualidad, a la característica del estudiante, contribuyen al sistema inmunitario de los seres y niños pequeños. ¿Por qué? Porque se van a sentir bien. Contribuye a la construcción de una arquitectura cerebral sólida. ¿Por qué? Porque las conexiones neurológicas se hacen con más libertad y por ende el funcionamiento neurológico. Es decir, por ejemplo, si usted llega a un lugar que nunca había estado ahí y ese lugar genera un clima adecuado de convivencia, usted empieza a conversar, empieza a dialogar, empieza a interaccionar y usted se va a sentir bien. En el caso de los niños, mucho mejor todavía, porque esa sensación de tranquilidad, esa sensación de comodidad, esa sensación de seguridad y confianza ayuda a que su cerebro, que está en pleno desarrollo, se den conexiones neurológicas más precisas y la arquitectura cerebral sea más sólida. Entonces, colegas, si el Ministerio de Educación para el concurso de nombramiento y ascenso docente ha puesto este punto como necesidad de que los maestros lo manejen, si el Ministerio de Educación ha puesto como punto del temario para las auxiliares que quieran postular a contrato y nombramiento, es por estos estudios. Las interacciones contribuyen al desarrollo, a la construcción, al funcionamiento del sistema neurológico de los niños. Vamos por aquí, a ver. ¿Qué clase de interacciones podemos encontrar en un aula de clase? ¿Qué clase de interacciones se pueden desarrollar o se están desarrollando en un aula de clase? Tenemos, por ejemplo, las interacciones de aspectos emocionales, las interacciones de aspectos de organización, las interacciones relacionadas a los aspectos pedagógicos. Las interacciones relacionadas a los aspectos emocionales son aquellas interacciones que promueven el bienestar socioemocional de los niños. Si yo utilizo un tono de voz agradable, si yo expreso gestualmente lo que quiero informarle al niño, si yo muevo corporalmente mi cuerpo para demostrar al niño una conexión hacia mí, entonces él va a desarrollar confianza junto a mí. Y al desarrollar confianza junto a mí, va a ir desarrollando niveles socioemocionales con mayor prontitud
y con mejor posibilidades de ser bien tratados. Las interacciones emocionales provocan bienestar al niño. Esas interacciones tienen que dar confianza, tienen que dar seguridad, tienen que dar cariño, tienen que dar apego, tienen que dar buen trato. Eso ayuda mucho al desarrollo socioemocional. Y si el desarrollo socioemocional está en el nivel que se esperaba, ese niño va a trabajar con más confianza. Nunca olvide, el niño con temores tiene dificultades para procesar y aprender que un niño con confianza. El niño que se siente cómodo en el aula desarrolla mejor los aprendizajes de aquel niño que se siente con temor en el aula de clase. Entonces, es por esa razón que se recomienda que nuestras auxiliares o nuestras maestras, lo más pronto que se pueda, demuestren a los pequeñitos que son personas significativas para ellos, brindándole un apego seguro. Las otras interacciones tienen que ver con la organización. ¿La organización de qué? Del espacio social. ¿La organización de qué? De las responsabilidades que tengo como niño. ¿La organización de qué? De las actividades que se van a hacer para generar aprendizaje. Estas interacciones promueven el desarrollo de la autorregulación en los niños. Autorregulación significa tener el autocontrol sobre sí mismo, gestionar conductas que mejoren la relación con los demás, manejar el temperamento, regular el carácter, regular la actitud, regular sus emociones, regular sus comportamientos para contribuir al desarrollo de las actividades pedagógicas. Pero ¿eso de qué dependerá? De la interacción que él tenga con sus compañeros, de la interacción que él tenga con su maestra o la interacción que él tenga con su auxiliar. Los aspectos pedagógicos también tienen que ver con las interacciones, claro, porque a través de las interacciones se promueve el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Claro, si yo interacciono constantemente con mis niños y no me olvido de ellos ni un minuto, a través de la interacción necesitamos generar un canal, una herramienta. Decía Vygotsky, la herramienta más importante para la interacción es el lenguaje. Entonces, así de esa manera, con una interacción de calidad, el lenguaje se va desarrollando mejor, va madurando mejor, se va enriqueciendo mejor con mis estudiantes, ya sea el lenguaje oral, paraverbal o no verbal. Pero además también desarrolla el pensamiento. Si yo a lo largo de la clase le hago preguntas, lo interrogo, lo coloco en situaciones dificultosas, lo saco de ahí, entonces él va constantemente procesar, concordar las ideas, contrastar las ideas y va a desarrollar pensamiento. ¿En qué momentos de la sesión, de la clase, en qué momentos del aula de clase, en qué circunstancias se dan estas interacciones mayormente? A ver, ¿en qué circunstancias, en qué momentos, en qué situaciones se dan la oportunidad para hacer una interacción efectiva, para hacer una interacción más productiva, más consolidada, que consolide más el acercamiento entre auxiliar estudiantes o maestro estudiante? Por ejemplo, las oportunidades para poder interaccionar, para poder fortalecer, encaminar estas interacciones son, por ejemplo, en el ciclo 1, inicial 0, 1, 2 añitos, o en el ciclo 2, 3, 4, 5 añitos. Ciclo 1, ya sea en la cuna, en la guardería, en el guaguasi, en el cunamás. En el ciclo 1, las oportunidades son, por ejemplo, cuando se da la recepción de los niños. Los tenemos que recibir con amor, con alegría, con tono de voz melódico, con un gesto agradable y también, lógicamente, con una presentación agradable para ellos. También tenemos la oportunidad de interaccionar con los estudiantes en las transiciones.
¿Cómo en las transiciones? Por ejemplo, acabó la hora de un área y vamos a pasar a otra área. Entre un área y el desarrollo de otra área hay una transición. Y esa transición nos permite dialogar, nos permite escuchar, nos permite intercambiar, nos permite distraernos por un momento. Eso también es una oportunidad para una interacción efectiva. En el momento de la actividad autónoma, cuando usted guía, cuando usted orienta, cuando usted media, cuando usted monitorea o cuando usted evalúa. En el momento de juego libre, no olvidemos que el juego es una experiencia social agradable. Y cuando el juego se hace libre, cuando el estudiante decide él a qué jugar. No es que la maestra o la auxiliar diga, vamos a jugar a esto. No, no, no. La idea es que para que sea efectivo el juego libre como experiencia social agradable, es el infante, es el niño de inicial quien va a escoger ya sea la sonaja, ya sea el cubo, ya sea para encestar, lo que él desea jugar. En ese momento se produce también una oportunidad para poder interaccionar con él. ¿A qué quieres jugar? ¿Te gusta esto? Mira cómo brilla lo otro. Mira qué divertido acá. A ver, coge por aquí. A ver, jala por acá. Es la oportunidad para interaccionar. Cuando hay o se da el cambio de ropa. Yo no voy a ir y cambiarlo sin decirle nada, sino que uno tiene que darle una interacción efectiva para que el cambio de ropa sea para él una situación agradable, una experiencia agradable. Si para él es una experiencia agradable, lo va dejando en su abstracto. Y cuando ya cumple 2 a 3 años, entonces puede él sacar esa experiencia agradable del abstracto a lo concreto y volverla a vivir. Es también una oportunidad para interaccionar. La higiene, la alimentación, el descanso, la despedida, son oportunidades que se dan en el aula de clase, sobre todo en el siglo I, para nosotros poder interaccionar. Si de manera agradable, de repente con una canción, de repente con palabras de cariño o de afecto, le lavamos las manos a los pequeñitos, esa experiencia siempre la van a querer gozar. Y como van a querer gozar esa experiencia, van a ser los primeros en querer lavarse las manos. Pero si usted no le lava las manos por primera vez, con agrado, con cariño, con amor, con cuidado, cantándole, contándole, describiendo, mira, lavamos este dedito, ahora este otro dedito, mira, y este dedito también hay que lavarlo. Hoy mira, ven, nos está diciendo que no lo podemos lavar. Hay que lavarlo también. ¿Te gustó cómo te lavé tus manos? Sí, sí. Esa experiencia que resulta agradable queda en su abstracto y va a haber más adelante la oportunidad de volver a disfrutar de esa experiencia. Esa es una interacción efectiva. Al momento de la alimentación, a veces escuchamos a madre de familia, ¿no? Decir, come, ya, apúrate, ya, no estamos dando, mira, botaste otra vez. No, no, no. Nosotros como auxiliares, nosotros como maestras, tenemos que propiciar momentos agradables para alimentarnos. No siempre cuidar que todo esté limpio, porque el pequeñito recién está aprendiendo a comer, recién está aprendiendo a disfrutar su alimento. Y no siempre la mamá acerta el alimento que más le gusta. Pero para eso estamos nosotros las auxiliares en el momento de la lonchera, las maestras en el momento de la lonchera, para que ellos también hagan de su alimentación un momento de mucho agrado. En el momento de descansar, en el momento de la despedida. Entonces, colegas, maestras auxiliares o maestras de aula de clase, ahí tenemos con precisión momentos, situaciones donde podemos aprovechar para brindar una interacción efectiva. Si estamos en aula de 3 años, 4 años, 5 años, entiéndase, colegas, ciclo 2 de la educación inicial, la oportunidad está en la recepción de los niños. No hay que recibir a los niños serias, solamente cargando en la mochila. Hay que darle una hermosa bienvenida. Hola, Carlitos, ¿cómo está mi Carlitos? Uy, qué bonito te han peinado, qué hermosa tu lonchera. Mira cómo está tu buzo.
bien planchadito, dando un abrazo y con, hay que recepcionar así, porque ahí estamos hablando de qué? De una interacción efectiva. Cuando reunimos al inicio de la clase a los chicos, dándole las bienvenidas, compartiendo una canción, compartiendo un movimiento, compartiendo una dinámica, ahí tenemos la oportunidad para interaccionar efectivamente con los estudiantes. Cuando los pequeñitos escogen libremente jugar en su sector, el sector construcción, o el sector cocina, o el sector sala, o el sector tal, entonces nosotras como auxiliares o también como maestras vamos y visitamos cada sector de juego y vamos y visitamos a cada estudiante que se está divirtiendo de esa manera. Y en los cambios de hora, en los cambios de área, en esas transiciones, retornando del recreo o saliendo al recreo, también es una oportunidad para interaccionar efectivamente. Y vuelvo a recordar, interaccionar es generar un espacio de comunicación, un espacio de diálogo, un espacio de intercambio. Pero no podemos brindar cualquier tipo de interacción. Tiene que ser una interacción efectiva en el momento de cuidado, en el momento de la alimentación. Ya cuando nosotros hablamos de estudiantes de 3 años, siglo II, ya son estudiantes que tienen un pensamiento simbólico desarrollado. Como tienen un pensamiento simbólico desarrollado, reservan, guardan más tiempo en sus esquemas mentales la experiencia vivida. Y cuando quieren volver a disfrutar de esa experiencia vivida, lo ponen en uso a través de su cuerpo. Es por eso que es importante darle una alimentación dentro de un ambiente agradable en el momento del aseo, en el momento del recreo. Cuando ya estamos desarrollando los talleres o cuando ya estamos desarrollando los proyectos o cuando ya estamos desarrollando las unidades de aprendizaje o las experiencias de aprendizaje, las actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje. Ahí también tiene que fluir la interacción, ya sea para facilitarles el material, ya sea para revisar su trabajo, ya sea para evaluarlo. Ya no estamos en los tiempos de antes, ¿no? Antes, a ver, Jorge, dime, ¿cuál es el cuadrado? No, ahora hay que tener bastante capacidad de dialogar, de interactuar, de generarle un ambiente adecuado para que con toda confianza él pueda mostrar, él pueda señalar lo que está aprendiendo. Y en la despedida, yo como director siempre he tratado de inculcar a mis maestras que el estudiante debe de emocionarse todos los días que llega en la hora de entrada. Y en la hora de salida debe de tener, entre comillas, tristeza de por qué se va de la escuela. Un estudiante que llega con alegría a la escuela es porque ve en ella un espacio agradable de vivir. Un estudiante que en la salida no quiere irse a su casa es un estudiante que entiende que la escuela es un espacio agradable de interacción, de intercambio y de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces la despedida también tiene que ser muy agradable. Es verdad, nosotros los adultos tenemos diversos problemas, tenemos diversas escenas de nuestra vida que nos hacen difíciles de resistencia. Pero estar en la escuela significa botar toda preocupación, dejar todo fuera de la puerta, más allá de la puerta, para entregarlo de lleno a los estudiantes. Ahí tenemos entonces las oportunidades de interacción. Cuando la interacción promueve el bienestar socioemocional de los niños. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué interacciones o en qué momento, en qué tipo de interacciones se promueve el bienestar socioemocional de los niños? El bienestar socioemocional es necesario, indispensable, más aún todavía después de estos 2 años de pandemia. Si nosotros le damos un bienestar socioemocional, desarrollamos niveles socioemocionales agradables, al niño le va a ir mejor en la primaria o le va a ir mejor en el inicial. Por ejemplo,
Cuando nosotros, las maestras, las auxiliares, saludamos a los niños por su nombre y lo miramos a los ojos para comunicarnos con ellos, ahí estamos generando un canal de interacción social agradable, cercano, atento y confiado. Hay que saludar a los niños por su nombre todos los días. Ese es su reto en la entrada y ese es su reto en la salida. Hola, José, mirándole a los ojos, porque los ojos son canales, entre comillas, del alma, pero canales también de los esquemas mentales que conservan los recuerdos de esas experiencias sociales. Salude a los niños por su nombre, porque eso ayuda a su identidad, eso valora su identidad, eso alimenta su estado socioemocional. Mirándole los ojos para que la comunicación sea fluida entre usted y él. Hola Carlitos, hola María, hola José, hola Bertita, hola Angélica, ¿cómo estás, Pepe? Siempre saludando a los niños por su nombre, porque eso les genera un bienestar socioemocional. Y también, cada vez que el niño pregunte algo, escuchemos, respondamos y generemos un pequeño diálogo. Por ejemplo, ¿no? El niño llega al aula de clase y dice, Miss, ¿qué es eso que está aquí en la mesa? Ay, no me acuerdo, ya ahorita, espérate que tu compañero está viniendo. No. Miss, ¿qué es aquello que está en la mesa? Mira, esto que está aquí en tu mesa es un hermoso rompecabezas. Lo que pasa es que no te das cuenta porque está cerrado. Mira, ¿cómo lo voy a abrir para que tú aprendas? ¿Te gustan los rompecabezas? ¿Cuántos rompecabezas has armado? ¿De qué figurita te gusta armar? O sea, hay que no solamente dar la respuesta, sino generar un pequeño diálogo. ¿Por qué un pequeño diálogo? Porque nosotros, como seres humanos, somos seres sociales. Y como seres sociales, tenemos la necesidad de poder entablar confianza con las personas que nos acompañan. Si un estudiante se siente socialmente bien con el grupo humano que lo acompaña, se desarrolla mejor sus aprendizajes. Pero si no estamos atentos, si no respondemos a la curiosidad de ti y no continuamos con un pequeño diálogo, entonces pues estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar el bienestar socioemocional del niño. Cuando nosotros tenemos a una niña que llega por primera vez al aula, o cuando estamos en el primer día de clases, la docente debe de presentar a las compañeras y compañeros nuevos a los niños del aula. No esperar que después de media hora que empezó, una hora que empezó todo, recién acordando de presentar. No, porque es importante que la docente presente a los niños, iniciales, lógicamente, y por qué no los niños se presenten solos. Porque se sobreentiende que en el caso de inicial ellos están en pleno descubrimiento del mundo, en pleno descubrimiento de experiencias sociales. Entonces, como una forma de salvaguardar que no se vea afectado socialmente, la maestra, la auxiliar, se encarga de presentar a los niños o niñas que vienen por primera vez al aula o en el primer día de clase. Si nosotros vamos a brindar materiales que los chicos van a usar para trabajar, se lo tenemos que dar con mucha amabilidad. Porque la amabilidad también genera confianza. Hace a una persona sentirse bien. Hace a una persona sentirse valorada. Y si la persona se siente valorada, si usted, señorita participante, se siente valorada, ¿cómo se siente emocionalmente? Lógicamente que se va a sentir bien. Pero si usted agarra por el apuro, por la hora, entra al aula, niños, y empieza a repartir lo que van a trabajar, sin entablar un diálogo cercano, sin mostrar amabilidad, sin acompañar de afecto, lógicamente que no va a ayudar mucho al bienestar socioemocional del niño. La idea es entablar una convivencia democrática,
entablar una convivencia positiva, entablar un clima positivo, ayudando a que los niños se relacionen entre ellos y con los demás de forma positiva. Las otras oportunidades, los otros espacios para promover el bienestar socioemocional es sobre todo cuando los niños juegan juntos, cuando comparten el espacio, cuando comparten los materiales del sector. Es por esa razón que las escuelas de hoy, sobre todo en inicial, no deben ser escuelas cuadernescas ni librescas. En el caso de inicial, sobre todo, deben ser escuelas sociales, escuelas culturales, escuelas donde se desarrolle nuestra capacidad mental. Porque si nosotros solamente, o la mayor parte del tiempo, lo dedicamos a que el niño trabaje en su cuaderno, a que el niño trabaje en su libro, cuaderno, libro, estamos evitando o disminuyendo o quitando la oportunidad de desarrollar en ellos bienestar socioemocional. Vuelvo a insistir, niño que se siente bien en un ambiente social, aprende mejor. Niño que siente temor en un ambiente social, aprende menos. ¿Qué queremos? Que los estudiantes aprendan más. Los niños entonces, cuando juegan juntos, cuando comparten espacio, los materiales del sector, se desarrollan social, emocionalmente bien. Cuando los niños eligen el sector donde quieren jugar, cuando yo, maestra o auxiliar, tomo en cuenta sus preferencias y decisiones, eso ayuda a fortalecer su autoestima, a fortalecer su autoconcepto, a sentirse cómodo frente al grupo y a sentirse cómodo frente a él mismo. Hay veces cometemos el error de no satisfacer las preferencias del pequeño, no tomar en cuenta su decisión. Hay veces exageramos diciendo nosotros somos las profesoras y por lo tanto ustedes van a hacer lo que acá se dice que se haga. Es importante también tomar en cuenta sus preferencias. Empiecen dejando al niño jugar lo que él quiera jugar. Empiecen dejándole al niño tener algunas oportunidades de decidir qué utilizar, qué hacer, por dónde empezar. Por ejemplo, hace 2 días tuvimos una experiencia en la escuela. La maestra había dejado una hoja de trabajo donde los pequeñitos tenían que completar o rellenar la figura a través del emboliado. De los 17 pequeños, 16 hicieron bien el trabajo, terminaron el emboliado. Pero la maestra me dio cuenta de que un niño no había hecho nada de emboliado. ¿Por qué? Porque no le agrada emboliar. ¿Para qué el emboliado? Para desarrollar la motora fina. Entonces, un error de la maestra, ¿cuál fue? No considerar otros espacios, otros recursos para que vaya madurando su motora fina. Nosotros le preguntamos, si usted con el bolillado trabaja motora fina y al niño no le gusta, tenemos que descubrir qué actividad para el desarrollo de la motora fina le agrada más. ¿Y qué le agradaba? Colocar canicas dentro de los picos de las botellas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que él se sienta cómodo, se sienta bien, se sienta a gusto. Si queremos desarrollar la motora fina solamente con la técnica del emboliado, no a todo le gusta el emboliado. Entonces hay que darle oportunidad que desarrolle la motora fina con una actividad diferente. Eso mejora la interacción. Eso mejora el desarrollo y el bienestar socioemocional de los niños. Los niños eligen el sector donde quieren jugar y entonces tomen en cuenta sus preferencias y decisiones. Ese niño, ¿cuál fue el error de la maestra? No tomar en cuenta sus preferencias. Que al fin de cuentas, tanto embolillado o tanto colocando canicas en un pico de botella o pasándose los pasadores por los huecos del zapato o zapatilla, también desarrolla la motora fina. ¿Alguna inquietud, colegas? ¿Alguna pregunta? Bueno,
Las interacciones sociales, entonces, tienen que ser bastante atendidas en el aula de clase. ¿Qué interacciones promueven el desarrollo de la autorregulación en los niños y el compromiso en las actividades pedagógicas? ¿Qué interacciones son útiles para mejorar la autorregulación en los niños y su compromiso de cumplir las actividades que nos encomendamos? Por ejemplo, cuando la docente ayuda a recordar uno de los acuerdos del juego en los sectores. Acuérdate, nosotros dijimos que si ustedes cumplían la actividad, entonces podrían jugar en el sector que más le agrada. Ahí el estudiante, por más deseo que tiene por jugar, aprende que para poder disfrutar de ese juego, tiene que cumplir sus responsabilidades. Entonces, cuando entiende que para lograr disfrutar del juego hay que cumplir las responsabilidades, ahí está dándose la oportunidad de autorregular su conducta, su comportamiento y su actitud frente a la actividad. Cuando los docentes anticipan que pronto será hora de guardar los juguetes para comenzar la asamblea, ahí también van a ayudar a que los estudiantes mejoren su autorregulación y su compromiso por las actividades pedagógicas que usted le presentó. Ya, chicos, ya pasaron 5 minutos, ya pasaron 10 minutos de juego. Ya vamos a guardar todos los juguetes, porque ahora tenemos que disfrutar también de nuestras actividades. Vamos, muchachos, vamos, niños, guardando. Ya usted le está anticipando. Entonces, él empieza a regular el deseo de jugar por el deseo de escribir, por el deseo de trabajar. De esa manera, preparamos emocionalmente a los niños para el cambio de actividad y así evitar la resistencia. Pero si yo voy y digo, ya, guarden todo, ya se acabó, guarden todo, ya, guarden, Pepe, guarden José, guarden, ya, pura Margarita, guarden. No, no lo hemos preparado emocionalmente para el cambio de actividad. Entonces se puede resistir, se puede encaprichar, se puede resentir que no lo dejan jugar. Pero si ya le vamos hablando, le vamos diciendo, ya vamos a guardar los juguetes, ya vamos guardando las ollitas. A ver, el grupo que está jugando en construcción, vamos guardando ya los módulos, vamos preparándonos para trabajar la actividad de hoy, que también va a ser divertida. Eso ayuda a que el niño, ante la actividad nueva, va regulando su deseo de jugar por el deseo de trabajar. Los niños ya saben que al llegar al aula saludan y registran su asistencia. Si el estudiante aprende, se hace, interioriza, de que cada vez que entra al aula tiene que saludar y tiene que apuntar su asistencia en un papelote que la maestra ha puesto cerca a la pizarra, por ejemplo, eso también ayuda a que él vaya comprometiéndose más con las actividades pedagógicas planeadas. Los niños autorregulan su comportamiento en los sectores y colaboran para jugar en equipo. La docente dispone múltiples oportunidades para los niños, con la finalidad que elijan aquella que más les interesa y aprovechen el tiempo en actividades desafiantes. Claro, si yo he planificado, por ejemplo, que descubran las básicas formas geométricas que existen, entonces le doy una diversidad de materiales, una diversidad de estrategias para que a partir de ellos puedan ellos interesarse y aprovechar el tiempo de una mejor manera. ¿Y qué interacciones promueven el desarrollo del pensamiento y el lenguaje? Si queremos desarrollar el pensamiento, hoy el pensamiento que se trabaja es sobre todo reflexivo, crítico y creativo, ya en 5 años también el racional. Para nosotros promover el desarrollo del pensamiento y el lenguaje es vital en 3 años, ya que 3 años se pone fin al lenguaje, al prelingüístico y empieza el lenguaje lingüístico que nos acompaña hasta la muerte. ¿Qué interacciones promueven el desarrollo del pensamiento?
cuando, por ejemplo, nosotros le proporcionamos información a los pequeños con el propósito de despertar su interés en lo que se va a trabajar. Y a través de eso, por ejemplo, podemos preguntar a cada niño sobre lo que saben, lo que conocen, si han escuchado o han vivenciado lo que van a trabajar en el día. Cuando la docente pone ejemplo a los niños para que vayan organizando sus ideas y vayan expresándolas verbalmente, también es importante para el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en el día actividades relacionadas a la producción de frutas o verduras de nuestra comunidad, antes de empezar el trabajo pedagógico, nosotros tenemos que ir despertando los saberes previos en ellos. Tenemos que ir activando sus saberes previos. Tenemos que lograr que vayan organizando sus ideas. Entonces, yo puedo utilizar una lámina o puedo utilizar un video donde se muestren diversas frutas y diversas verduras. Cuando los estudiantes observen esas frutas y esas verduras, rápidamente se activa todo lo relacionado a ellas. Y cuando yo le empiece a preguntar, ¿qué verduras observaste? ¿Qué frutas observaste? Les ayudo a que expresen verbalmente y empiecen a entrenar su desarrollo lingüístico. Cuando la docente escucha a los niños, demuestra interés y respeto, y eso motiva a los niños a participar. Claro, si usted les da confianza, ellos también van a canalizar su pensamiento, van a canalizar sus ideas a través del lenguaje. Cuando nosotros hacemos preguntas para que los niños se comuniquen, intercambien opiniones, hablen, expresen sus ideas, también estamos promoviendo a través de la interacción el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué es importante, el desarrollo socioemocional en el aprendizaje de los niños? ¿Por qué es importante el desarrollo socioemocional en el aprendizaje de los niños? ¿Por qué es importante el bienestar socioemocional? El bienestar o el desarrollo socioemocional es importante porque desarrolla la autonomía, la libertad, la creatividad, la imaginación, la capacidad de decidir y la capacidad de desenvolverse autónomamente en el espacio social que ellos están ocupando. El bienestar socioemocional ayuda al aprendizaje bastante, porque si bien es cierto, para poder aprender hay que hacer procesos cognitivos, esos procesos cognitivos se van a dar mucho mejor si es que el estudiante tiene confianza en ejecutar las acciones para lograrlo. El aprendizaje de hoy es para que el estudiante desarrolle competencias. ¿Qué significa desarrollar competencias? Desarrollar conocimiento, capacidades de actitud para actuar en el contexto, en el entorno de la vida. Para eso se tiene que involucrar, para eso se tiene que comprometer. El compromiso y la involucración es a partir del bienestar socioemocional en el cual se encuentra el estudiante. Por esa razón, si bien es cierto, los procesos cognitivos son necesarios para el desarrollo de aprendizajes, el proceso cognitivo y el desarrollo cognitivo se va a conseguir o lograr mejor siempre que exista un bienestar socioemocional en los estudiantes. En el caso de inicial, la construcción de los niveles de desarrollo socioemocional empieza desde el nacimiento. ¿Cuál es la primera característica social que los pequeñitos de inicial van a desarrollar? La confianza. El desarrollo de la confianza, decía Erik Erikson,
El desarrollo de la confianza, que viene a ser la primera piedra sobre la cual se va a construir el bienestar socioemocional, se obtiene en el primer año de vida, en los primeros 12 meses de vida. En los primeros 12 meses de vida, el estudiante puede desarrollar la confianza o puede desarrollar la desconfianza. Si queremos en él un bienestar socioemocional que facilite su aprendizaje, evidentemente que se tiene que desarrollar en él la confianza. ¿De qué depende que el pequeñito de 12 meses desarrolle la confianza? Depende del acompañamiento permanente de la madre. Y depende de que la madre le dé un apego seguro, para que así el estudiante pequeñito vea que la madre es la persona más significativa. Si por razones de trabajo la mamá debe o tiene que dejar al pequeñito en un nido, en una guardería, la maestra o la persona cuidadora tiene que brindarle también esa significatividad y tiene que brindarle también ese apego seguro y tiene que con ello ayudar al desarrollo de la confianza del menor. ¿Por qué la confianza desde el punto de vista socioemocional es lo primero que desarrollamos en la vida? Porque nosotros venimos de un mundo líquido en el interior del vientre de la mamá y por un primer trauma, el primer trauma humano, el nacimiento, llegamos a un mundo terrenal. Y para explorar ese mundo terrenal, para desarrollar nuestras sensaciones, para desarrollar nuestro cerebro, necesitamos explorarlo, necesitamos experimentar en él. Pero como es un mundo desconocido, necesitamos apoyarnos en la persona que más conocemos. Y la persona que más conocemos es aquella que nos transmite el bien. ¿La conocemos por su rostro o no? Por el latido de su corazón. Eso ayuda a que el estudiante pequeñito, apegado a su mamá de manera significativa, dándole un apego seguro, explore el mundo, experimente el mundo nuevo. Por eso la primera etapa se llama desarrollo sensorio-motor. Cuando este pequeñito alcanza los 6 meses, los 7 meses, los 12 meses, empieza ya a gatear. El gateo es una de las principales expresiones de la búsqueda de la autonomía, porque va abandonando el brazo materno, el brazo paterno y se adentra al mundo. Cuando más lejano es la distancia entre el padre, la madre y el niño, es porque hay más búsqueda de autonomía. Ya cuando entra al añito, 2 añitos, empieza a desarrollar autoestima. ¿Y la autoestima es bueno para el bienestar socioemocional? Por supuesto que sí. ¿Cuándo empieza a desarrollar autoestima? Cuando ejerce sus actividades por propia iniciativa. Sube la escalera por propia iniciativa. Salta de un punto a otro por propia iniciativa. Se para en 1 o 2 pies por su propia iniciativa. Eso es empezar a desarrollar la autonomía. Desarrollada la autonomía, desarrollada la autoestima, desarrollada la confianza, el estudiante está encaminado a disfrutar de un bienestar socioemocional. Pero, ¿qué es en sí el bienestar socioemocional? Es la condición de satisfacción que se siente un pequeño en su relación social con el mundo que lo rodea y en su conocimiento propio de las emociones que tiene. Y aquí, con ese desarrollo socioemocional, va a poder desarrollar mejor sus aprendizajes. Entonces, colegas, por eso decíamos al empezar, el aprendizaje es un proceso polidimensional, porque usamos la parte cognitiva, la parte sensorial, la parte motora, pero sobre todo la parte socioemocional, que es lo que se busca hoy en día. En el siglo XXI, en el mundo del conocimiento, el desarrollo socioemocional, el desarrollo de habilidades socioemocionales es necesario para desarrollarse en ese mundo. En la escuela inicial, ¿se puede desarrollar mejor? Sí, porque el estudiante está en pleno proceso de inicio de dicho desarrollo.
Para lograrlo, en el aula de clase tenemos que proponer, generar un clima positivo en el aula de clase. Pero ese clima positivo depende de qué? De la convivencia democrática. Y la convivencia democrática depende de qué? De cómo se superan los conflictos que se puedan presentar en el aula. Si los conflictos se superan de manera adecuada, se fortalece la convivencia democrática y por ende se favorece a un clima positivo. Haciendo que, asumiendo qué rol, desarrollando qué actividades se favorece al clima positivo en el aula. Desarrollando, por ejemplo, la conexión emocional entre el niño y el adulto y entre los propios niños. La conexión emocional es la expresión libre de las emociones, de los comportamientos, de las actitudes, de las conductas que los niños puedan mostrar. El clima saludable ayuda el aprendizaje y es la evidencia de la calidad de la relación entre niños y adultos que la tienen. El afecto que muestran entre sí, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, el respeto mutuo favorece a ese clima positivo. Todo ello basado en interacciones de comunicación positiva, de comunicación cercana, de comunicación cálida y que puede observarse de manera concreta. Por eso, como adultos, para una interacción efectiva que favorezca el clima positivo en el aula, hay que conversar, hay que escuchar, hay que responder a las curiosidades, a las preguntas, a las intervenciones, a las conversaciones que los niños quisieran tener con nosotros, ya sea como auxiliares o ya sea como maestros. Hay que utilizar un tiempo apropiado para que ellos puedan explayarse al hablar cuando se les pregunte o se pida sus opiniones. Estrategias. ¿Qué estrategias podemos hacer en el aula para promover el bienestar socioemocional de los niños? Evidentemente que la herramienta más importante es la interacción, porque el bienestar socioemocional es el resultado de eso. Como estrategia, para que seamos auxiliares o seamos maestras ya, para promover el bienestar socioemocional hay que promover un ambiente de bienestar. ¿Qué significa ambiente de bienestar? Un ambiente de tranquilidad, un ambiente de respeto, un ambiente de convivencia, un ambiente de democracia, un ambiente de libre expresión, un ambiente de libre opinión. Ese es el ambiente que ayuda al bienestar socioemocional. Un ambiente de cercanía en el aula. Todos los niños, parte de un grupo, todos los niños y niñas cercanos a su maestra, cercanos a su auxiliar y también por ahí la maestra sola. ¿Qué estrategia ayuda a promover el bienestar social? Tomar en cuenta las ideas de los niños. Cómo hacer el trabajo, por dónde empezar, qué herramientas usar. Hay que tomar en cuenta las ideas de los chicos. Y eso también ayuda al bienestar emocional. Estar atento a las necesidades físicas, emocionales e intelectuales de los niños. No olvidemos que los pequeñitos infantes de inicial son muy innovadores. Le llaman mucho la atención las cosas novedosas. La rutina los cansa, la rutina los aburre. Hay que ser innovadores para responder a sus necesidades emocionales, a sus necesidades intelectuales. Hay que promover la autonomía como estrategia. Hay que promover el liderazgo como estrategia. Hay que expresar expectativas positivas. Si lo van a hacer, si lo pueden hacer, lo harán mejor, mañana estará bien. Eso favorece como estrategia el bienestar socioemocional de los niños. ¿Qué estrategia podemos usar para que los niños aprendan a autorregularse y se mantengan comprometidos con las actividades pedagógicas? Por ejemplo, estrategias positivas para ayudar a los niños a autorregular su conducta. Los estudiantes de inicial son intuitivos. Al ser intuitivos, más o menos calculan
qué es aquello que pueden hacer para conseguir lo que quieren. Pero también, además de ser intuitivos, son estudiantes egocéntricos, deseosos de ser satisfechos de aquello que les pueda gustar más. Por lo tanto, yo puedo condicionar eso que le gusta más para poder lograr que él vaya autorregulando su conducta. Cuando hablamos de condicionamiento operante, hablamos de dos posibles formas de castigar. Castigo positivo y castigo negativo. Eso todavía se puede utilizar como estrategia para lograr que el estudiante autorregule su conducta. Ojo, cuando digo castigo positivo, no es que usted lo vaya a reprimir, lo vaya a gritar, lo vaya a golpear. No, 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 no. El término castigo en estos tiempos positivo es, por ejemplo, ausentarle a él lo que más desea tener, lo que más desea disfrutar o lo que más desea vivenciar. Si de repente a él le agrada coger la pelota verde que está en el rincón del aula todos los días que entra al recreo, entonces le vamos a hablar, le vamos a conversar, que si vuelve a molestar a sus compañeras sin razón alguna, no va a poder coger esa pelota para jugar. Ese es un castigo que se le da ausentándole lo que más le agrada, lo que más le gusta, ya sea en su permanencia en el aula o ya sea de repente con acompañamiento de mamá o papá en conversación con ellos en la casa. Ofrecer diversidad de formato didáctico para el aprendizaje. ¿A qué se refiere? No utilizar la misma estrategia para involucrar a todos los niños. No, ya dijimos, los estudiantes tienen distintas formas de aprender. Yo no puedo utilizar el mismo método con todos. Yo no puedo utilizar la misma técnica con todos, la misma estrategia. Incluso no les puedo conversar a todos de la misma forma, porque no todos tienen la misma forma de entender. Entonces, si nosotros utilizamos diversas formas didácticas, diversas estrategias de aprendizaje o de enseñanza, vamos a lograr que la mayor parte o todos se involucren en la actividad pedagógica. Y como la forma de aprender responde a su realidad, responde a su necesidad, se van a sentir a gusto. Y al sentirse a gusto, satisfechos, van a comprometerse más en las actividades pedagógicas. Va a ser capaz de autorregular el uso, por ejemplo, de su tiempo. Si antes le daba más tiempo en distraerse con los juguetes cercanos al aula, ahora él sabe que si él termina la actividad, va a recibir ese premio, ese reconocimiento que siempre se le va a dar. Estrategia que podemos hacer en el aula para que los niños piensen con profundidad y desarrollen el lenguaje oral. Por ejemplo, poner en palabras las acciones que realizan los niños. A ver, lleva ese módulo al sector construcción. ¿Qué dije? Que lleve ese módulo a construcción. Ah, está usted generando una acción con palabras para que el niño también la repita, lo haga parte de su vocabulario y madure su lenguaje. Conversemos con los niños con frecuencia. ¿Cómo vamos a querer que hablen más claro si no le damos oportunidades de conversar con sus compañeros o conversar con nosotros mismos? Hay que conversar con los niños porque ellos, a través de la conversación, a través del diálogo, van recepcionando, van interiorizando, van haciendo suyo aquellos términos, aquellas palabras que ellos desconocen. Hay que repetir y extender sus expresiones. El cómo está, el cómo se encuentra, el qué está haciendo, el qué es lo que quiere, el lo que es lo que pide. Conversar para promover la comprensión. Siempre la conversación, la expresión, las palabras son parte de la interacción efectiva. Bien, colegas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno,
A modo de resumen, la ponencia lleva por título La interacción efectiva para el desarrollo para el desarrollo de niños y niñas y del aprendizaje. La interacción es importante para lograr que el niño aprenda, sí. Lo dice Vygotsky. El motor del aprendizaje es la interacción social. Lo dice también Brunner. A través del andamiaje, que es una interacción social, el estudiante supera las dificultades que pueda estar presentando. Pero ojo, la interacción será de calidad siempre que en el aula exista un buen desarrollo social, un buen desarrollo afectivo y un clima adecuado de aula. Para que el clima del aula sea positivo, hay que fortalecer, hay que trabajar la convivencia democrática. Como auxiliares es nuestra responsabilidad. Como maestras, de igual manera. Fortalecer la convivencia democrática implica lograr que mis estudiantes desarrollen la capacidad de compartir el mismo espacio en un grupo diverso, de compartir el mismo espacio en un grupo con diferentes conductas, culturas y comportamientos sociales. La convivencia democrática, entonces, es la capacidad que tenemos las personas para compartir el mismo espacio con personas diversas a nosotras, aceptando las diferencias, respetando las diferencias. Eso es lo que tenemos que trabajar bastante en las aulas de clase, sobre todo de inicial, porque tenemos 2 años que no se han socializado tanto como antes sí lo habían hecho. Los que están hoy día en 5 años es la primera vez que pisan un aula de clase en este año 2022. Los que están en 4 añitos, de igual manera. Entonces, hay que fortalecer, hay que desarrollar la convivencia democrática para que así las interacciones vayan fluyendo unas a otras. Para fortalecer y desarrollar la convivencia democrática, hay que lograr que los estudiantes se conozcan. Si no se conocen, no se acepta. Si no se acepta, no se respeta. Si no se respetan, no conviven. La cosa no es simplemente decirle a los niños, respeta a tu compañera, respeta a tu compañero. Para que ellos respeten mutuamente unos a otros, tienen que aceptarse. Para aceptarse, tienen que conocerse. Para conocerse, tenemos que generarles espacio de socialización, aprovechando del juego, aprovechando de la actividad lúdica, aprovechando de la actividad sensorio-motora, aprovechando de las actividades sociales que podamos generar en el aula como dinámica, por ejemplo, salidas al entorno social, por ejemplo, eso ayuda a que los estudiantes se conozcan. Cuando un estudiante conoce a otro estudiante, no es porque sabe su nombre, sino porque sabe qué potencialidades, qué dificultades presenta, qué habilidades y qué habilidades y qué cosa también no puede hacer bien. Si nosotros, a través de actividades sociales, que dije en su momento, juego, actividad lúdica, movimiento del cuerpo, actividades sensomotoras, dinámicas, logra conocer al compañero, entonces lo va a empezar a aceptar. Y al momento de empezarlo a aceptar, va a aceptar también su diferencia. Y al aceptar su diferencia, va a convivir mejor con ellos. Pero en ese tránsito, colegas, la interacción es la herramienta muy importante. En ese tránsito, colegas, se van a presentar muchas dificultades entre los niños. Se van a presentar muchos conflictos. ¿Cómo regular, cómo manejar los conflictos que se puedan producir en el aula? ¿Conflicto solamente es que los pequeños se peleen? No. Conflicto es
la agresión física mutua o de uno a otro, tampoco. ¿Conflicto solamente es eso? No, conflicto también es la contradicción de ideas que tenga. Conflicto también es la división de opiniones y no coincide. Eso es conflicto. Usted como auxiliar o usted como maestra tiene que abordar adecuadamente los conflictos. Porque si esos conflictos no se superan, no se mejoran, no se disminuyen, por más esfuerzo de interacción que hagamos, no vamos a tener resultados efectivos. Para manejar el conflicto, se desarrolla la siguiente secuencia. Empezando que, quede claro, las maestras o las auxiliares no solucionan el conflicto. El conflicto de aula para una convivencia democrática y una buena interacción efectiva lo tienen que resolver los mismos estudiantes comprometidos. Por esa razón hay una variedad de pasos. Primer paso, para manejar el conflicto, usted tiene que asumir su papel mediador, mediadora. Usted lo tiene que asumir. Al asumir su papel mediador o mediadora, establece rápidamente orientaciones para el diálogo fluido. Una vez que usted ha señalado las orientaciones para el diálogo, en un tercer paso para manejar conflicto, permite que las personas involucradas, en este caso los pequeñitos, expongan qué fue lo que pasó, expongan qué fue lo que ocurrió, expongan quién se siente agredido y quién no se siente agresor. En un cuarto paso, usted, una vez que ellos se han escuchado, en un cuarto paso, usted tiene que promover la reflexión. ¿Cómo te sientes al haber molestado a tu compañero? ¿Te sentirías bien si te molestan a ti? ¿Por qué crees tú que actuaste de esa manera? ¿Entiendes que tu compañero lo has hecho llorar? Siempre en ese cuarto paso hay que hacerlo reflexionar. Claro está, con palabras propias de su edad. Una vez que ellos han reflexionado, ahora lo que necesitamos hacer como quinto paso es que ellos propongan qué solución se puede dar. Disculparse, perdonarse, comprometerse, a no fastidiarse, cómo ellos a su corta edad podrían afrontar esta situación. Y finalmente, recomendarles el compromiso de lo acordado. Solucionando de esta manera los conflictos, entonces estaríamos apuntando a una mejor convivencia en el aula de clase. Si hay una mejor convivencia, entonces hay una posibilidad, un contexto más apropiado para el desarrollo de la interacción efectiva. Resumimos para cerrar esta tarde. A ver, vamos por acá. Uy, Rosario Castillo, ¿qué hacemos? Pero no hay problema porque la clase se está grabando. Ya las personas que la han inscrito a usted le van a hacer llegar la grabación y usted lo va a poder volver a ver y escuchar con mayor calidad de sonido. Gracias, Rosario. Decíamos entonces, la interacción es el intercambio, es la transmisión de experiencias, de saberes, de formas de solucionar alguna situación social respectiva. La interacción efectiva y la interacción no efectiva se diferencia por lo siguiente. La interacción efectiva responde a las necesidades, a las particularidades, a la individualidad de cada estudiante. Y la interacción no efectiva es aquella que no responde ni a la necesidad, ni a la característica, ni a la individualidad del estudiante. Las interacciones benefician a la madurez socioemocional, al desarrollo
de su respuesta frente a las actividades pedagógicas y al desarrollo de su pensamiento y también del lenguaje. Bien, colegas, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Bueno, parece que no hay preguntas. A ver, Analí, Margarita, Mercy, Carmen, Rosario, Tania, Yolanda. Bueno, no olviden entonces asumir su trabajo como auxiliares, asumir su trabajo como maestras, procurando interaccionar fluidamente, efectivamente con sus pequeñitos. Quizás alguna de ustedes ya está trabajando en escuela, ya sea como maestra, ya sea como auxiliar, o en todo caso algunas de ustedes van recién a incursionar en el ámbito de la escuela como auxiliar o como docente. Es trabajoso el nivel inicial. Yo admiro mucho a las maestras de inicial y también las auxiliares porque el trabajo es permanente, 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 desde que empieza a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 2:30, 1 de la tarde. Pero creo yo que a través de estas actualizaciones, a través de estas capacitaciones, nos dan herramientas, nos dan recursos que podemos poner uso en nuestra actividad laboral. Bien, en todo caso, ahí nos quedamos. Muchas gracias a ustedes por su participación. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden formular en estos momentos relacionado al tema que hemos abordado, la interacción efectiva para el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas. ¿Alguna inquietud, colegas? ¿Alguna pregunta final? Yolanda Villegas, Yolanda Chumacero, Tania Acosta, Rosario, Carmen, Mercy, Margarita, Analí. Bueno, si no hay preguntas, nos estamos despidiendo. Me indican por acá que su certificación a las personas que han hecho el abono debe estar llegándoles a finales de esta semana, que puede ser jueves o viernes. En todo caso, escriban o comuníquense a los números donde se han inscrito para que les confirmen en qué día, en qué momento llegará su certificación. Gracias, muy amable. Haremos otro evento con otra colega que también trabaja con nosotros en 2 semanas aproximadamente. A ver, ¿qué hace cuando dos niños no interaccionan bien, pelean mucho, por más que he tratado que su convivencia? Bueno, el comportamiento, la conducta humana no solamente es una acción aprendida, sino también puede ser una consecuencia de un trastorno neurológico. Hay que revisar bien el caso. Lo que le recomendamos es lo siguiente. Ustedes como auxiliares observen y registren información. Observen y registren información. Una vez que hacen ello, deriven con esa información al psicólogo y seguramente el psicólogo, dado este caso, va a determinar si hay que reconstruir esquemas mentales relacionados al mejor comportamiento y conducta o hay que derivar al neuropediatra. Ya el neuropediatra determinará si hay alguna anomalía en el desarrollo en la parte cerebral. Yo les digo esto porque yo tenía en una oportunidad un pequeñito de 6 añitos que estaba saliendo recién del inicial. De un momento a otro tiraba las cosas, molestaba a su compañero, peleaba, 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 peleaba. Cuando lo queríamos corregir, se metía debajo de la silla, se metía debajo de la mesa, gritaba, 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 gritaba. En una primera forma de analizar el caso, pensamos que era, pues, entre comillas, mal criado, mal comportamiento, mala conducta, hablar con la mamá, el papá y todo ello, como el protocolo que tradicionalmente se hacía. Pero también recomendamos llevarlo a psicología y el psicólogo recomendó llevar a un neuropediatra. Y el neuropediatra pudo identificar una anomalía en la conexión de los líquidos neuronales. Y con un medicamento
el estudiante, de la forma tan agresiva, mala conducta y comportamiento que expresaba, mejoró casi a un 90%. Entonces, el comportamiento de un pequeño en el aula de clase, a veces parece que odia a uno u odia al otro, puede ser por un problema neurológico, un trastorno neurológico, o puede ser que sus esquemas mentales tenemos que reestructurar. La recomendación sería llevarlo a un psicólogo y de acuerdo a los resultados se verá si lo derivan a un neuropediatra o el psicólogo le reconstruye los esquemas de comportamiento. No olvidemos que los pequeñitos inicial suelen mucho imitar. Entonces, si de repente en la casa del menor hay un pequeño de 10 años, 9 años que lo jala, lo empuja, no lo empuja, lo vuelve a jalar, él piensa que es la mejor forma de relacionarse con los demás. Haga las observaciones, tome nota de las observaciones y vean hasta qué punto lo pueden llevar al psicólogo para que pueda hacer un estudio clínico en cuanto a dicho comportamiento. Pero eso sí, les sugiero y les recomiendo que hay que convencer más a las mamás. El trabajo más arduo que ustedes tengan va a ser convencer a la mamá o al papá que hay que llevarlo al psicólogo o al neuropediatra. Porque siempre un padre y una madre quiere ver que su hijo es pues una persona que no tiene ningún tipo de falla o necesidad de ser atendido así. Muy bien, colega, gracias por ese comentario, gracias por esa experiencia traída. Y si hay alguna pregunta más, estoy aquí presto para responder. Colega, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches con estás? todos. ¿Qué tal? Sí, con respecto a lo que usted estaba mencionando, si bien es cierto, hay padres que no aceptan que hay una necesidad. Entonces, nosotros, ¿cómo los podemos ayudar? Sí, hay ocasiones que también he percibido de actitudes de alguna pequeña en especial, pero que sus comportamientos pues no es de una niña que esté bien, ¿no? Entonces, acomodando un poco, siempre hemos hablado con la mamá, pero la mamá lo único que dice, no, mi niña no tiene nada, mi niña es normal, mi niña es sana. Entonces, pero el comportamiento en aula es muy diferente, ¿no? La abuelita también manifiesta que es una niña tranquila, que no pelea, que no se comporta de esa manera. Entonces, ¿cómo persuadimos a la mamá para poder ayudar a esta pequeña? Porque lamentablemente no vamos a poder nosotros llegar más allá a donde queramos porque no sabemos, ¿no? Qué tipo de dificultad haya. Pero si bien es cierto, sí, bueno, estamos ahí comprobando de qué manera, de repente una foto, qué acciones está haciendo en aula para poder explicarle a la mamá, ¿no? Ya le hemos solicitado a la mamá que ella venga una mañana y que esté observando a su niña para que de esa manera pues pueda creer lo que le estamos diciendo, pero hasta la fecha la mamá no se ha presentado para poder percibir esas acciones de su hija, ¿no? Bien, más o menos el Gracias. protocolo, gracias a usted por la pregunta. El protocolo que se aplica hoy en día es diverso, ¿no? Pero vamos a uno de ellos. Lo primero que vamos a hacer es recoger observaciones o recoger evidencia de la forma de cómo se comporta la niña. Entiendo yo que como parte de su comportamiento, conducta, molesta, golpea, jalonea, le quita sus cosas, quizás de repente a uno o a alguno de sus compañeros. Teniendo esas evidencias, citen a la mamá y díganle lo siguiente: del comportamiento, de la conducta, de lo que está haciendo ella con sus compañeros si es que se presentara ese caso. Y dígale usted que hoy en día nosotros estamos conectados al sistema de dinero que se llama CICD y que siempre CICD nos pide y requiere información de cualquier tipo de agresión, de cualquier tipo de comportamiento perjudicial que pueda existir entre los niños. Entonces, dígale pues, mire señora, nosotros como colegio, como profesor o como director, cualquier tipo de hecho de este tipo que su niña suele hacer, lo tenemos que dar cuenta al ministerio. El ministerio revisa en el espacio virtual el caso y va a enviar
a personas del Ministerio de la Mujer a ver ese caso. Y su niña se va a ver involucrada en una situación que no va a ser, hay veces, bastante agradable, porque la tiene que evaluar y todo eso llevarla. Entonces, mejor, ¿por qué no usted con estas observaciones que he hecho, llévelo a un psicólogo y el psicólogo nos dará las indicaciones o pautas de cómo conducirse con ella? Porque ahorita estamos tratando de hacer las cosas a la de Dios, a la deriva. ¿Será esto o no será esto? Y terminamos de repente no respondiendo a la necesidad de su hija. Pero si usted nos trae del psicólogo un conjunto de indicaciones, vamos a darle un mejor servicio a ella. Entonces nosotros también, si la niña lo termina agrediendo a otro niño, vamos a tener que dar cuenta a las autoridades por obligación, ya que si no damos cuenta a nadie y el niño agredido o agredida hace su denuncia, yo como profesora, yo como directora, al haber tenido conocimiento y no dar cuenta de ello, también soy cómplice del hecho. Por ahí de ahora caminan las cosas. Cualquier tipo de actividad violenta, agresión o perjuicio que se hace de un niño a otro, ahora se registra en el CICD. ¿Más o menos entendió la idea? Eso es para todas las auxiliares y los profesores. Ahora, cualquier agresión, cualquier acto de violencia que no registre usted en el CICD y que de repente más adelante el niño agredido, su papá hace la denuncia y se descubre que usted tenía conocimiento y no hizo nada para ponerlo en autos al Estado, nos complicamos como cómplices también de ello. Hay que tener cuidado. Gracias a Annalí Rivadeneira Paiva por la pregunta. ¿Alguna inquietud más, colegas? Bueno, ha sido un gusto, ha sido un agrado. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Permiso, buenas noches ya. Buenas noches, colegas. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches con Gracias, nos todos. vemos. Chao, Gracias, chao. gracias por el tema. Gracias.